Miren a mí. Miren, ya hablando en serio. Vamos a esto. Miren, nosotros nos quedamos en fisiología vascular, ya nosotros vimos algunos determinantes, contractility, preload, afterload, hablamos de los cuidados que hay que tener, qué significa cada uno, cuáles son las implicaciones generales que tienen. Y esto va a ser el pan de cada día, cardio sobre todo. Ahora bien, habíamos mencionado que habían algunos conceptos agregados que estaban vinculados con esto, sobre todo los volúmenes sistólicos y diastólicos. Y que habían algunas formulitas que es bien importante, literal, saberse de memoria. Fíjense que en fármacos, sobre todo, que fue cuando realmente comenzamos a ver fórmulas, yo le dije, miren, esta, tienen que sabérsela, esta, tienen que sabérsela del libro, esta, tienen que tener un concepto general. Pues de esa misma manera les digo, estas tienen que sabérsela de arriba abajo. O sea, que usted cierra los ojos y ya se sepa la fórmula. Porque las implicaciones que tienen dentro de la fisiología cardiovascular son demasiado importantes, esenciales para el entendimiento del marco conceptual detrás de la fisiología. Miren, lo primero que vamos a ver es stroke volume, y eso yo lo mencioné la semana pasada. El stroke volume es la diferencia entre el end diastolic volume y el end systolic volume. En pocas palabras, lo que representa el stroke volume es la cantidad de sangre que sale por cada latido. No me lo confundan con fracción de eyección, de eso vamos a hablar ahora. Nuevamente, el stroke volume es la cantidad de sangre que sale por latido. El end diastolic volume, como vamos a ver en un momento, es la cantidad de sangre que hay en los ventrículos al final de la diástole, que es el proceso, ¿verdad?, de relajación muscular cardíaca y corresponde al llenado del mismo. O sea, el volumen diastólico final, el end diastolic volume, representa el momento donde el corazón, en este caso cavidades ventriculares, tiene más volumen, tiene más sangre dentro. Ahora, el end systolic volume representa como su nombre dice, ¿verdad?, el volumen sistólico final. O sea, la cantidad de sangre que queda en el ventrículo luego de la sístole. O sea, luego de una contracción ventricular. End diastolic volume, el volumen al final de la diástole. End systolic volume, volumen al final de la sístole. Entonces, obviamente, si usted está tomando, o sea, usted está sacando la diferencia, restando el volumen diastólico final entre el volumen sistólico final, eso le da pues la cantidad que salió. Y eso es lo que nosotros llamamos stroke volume. Esa fórmula nuevamente tiene que saber ser así, de memoria, y ir familiarizándose con los volúmenes. Ahora, fracción de eyección. Miren, primero el nombre, fracción de eyección. La fracción de eyección lo que representa es qué porcentaje del volumen diastólico final fue eyectado. El stroke volume lo que nos dice es el volumen, qué cantidad de mililitros salieron del corazón luego del latido. El ejection fraction lo que nos dice es con qué proporción del volumen diastólico final se sacó. ¿Qué proporción, qué porcentaje? Entonces, stroke volume no habla de volumen, ejection fraction no habla de qué fracción, qué porcentaje fue eyectado en el latido. Son medidas distintas. Miden la misma cosa, pero de diferente forma. Stroke volume lo dice volumen, ejection fraction lo dice fracción. Entonces, de la manera en la cual nosotros sacamos el ejection fraction es stroke volume entre end diastolic volume. Y ya nosotros sabemos que el stroke volume es end diastolic volume menos end systolic volume.
Entonces, ejection fraction es una dependencia de esta fórmula. Acercarlo un poquito. Repito, nosotros vamos a ver en determinados momentos fórmulas dependientes. Ya hemos hablado de eso. Fórmula dependiente es que para tú sacar el valor en una determinada fórmula, hay uno de los componentes que tiene subcomponentes. Entonces, stroke volume entre end diastolic volume te da la fracción de eyección. Stroke volume ya nosotros sabemos que es end diastolic volume menos end systolic volume. Entonces, en resumen es dividir la cantidad de sangre que se sacó entre la cantidad de sangre que había inicial. Es una fracción. La pregunta que se responde con esto es, ¿qué proporción, nuevamente, qué porcentaje de esto yo saqué? Cardiac output. El cardiac output, lo que nos representa a nosotros es, por intervalo de tiempo, cuánta sangre ha bombeado el corazón. Y cardiac output es igual a stroke volume times heart rate. Significa, ¿cuánto volumen yo saco por cada sístole multiplicado por la frecuencia cardíaca? Si la frecuencia cardíaca es, vamos a poner 70, ¿verdad? Latido por minuto. Y el stroke volume, vamos a decir que es 150 mililitros. Eso es igual a, sabrá Dios. Calculadora. 70 por 150 es igual a 10.500, que sería igual, si lo ponemos en litros, sería igual a 10.500 mililitros, que sería igual, si lo pasamos en litros, a 10.5 litros por minuto. Entonces, una persona que tiene una fracción de eyección de 150 mililitros y una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, tiene un cardiac output de 10.5 litros por minuto. Esto para ustedes no tiene ningún valor. Presión de pulso. Miren, pulse pressure es sencillamente la diferencia entre presión sistólica entre diastólica. Pulse pressure es importante porque en algunas condiciones esta se ve alterado. Lo que principalmente van a ver es pulse pressure aumentado. Si nosotros decimos que systolic blood pressure menos diastolic blood pressure es igual al pulse pressure, o sea, vamos a decir 120 menos 80 es igual a 40. Para milímetros de mercurio. Entonces, esto es lo normal. Nosotros vamos a ver condiciones nuevamente donde este puede aumentar o disminuir. Vamos a hablar en detalle de por qué aumentan y disminuyen cuando hablemos de estas patologías y cuáles son los efectos que tiene sobre el efecto, o sea, cómo impactan estas patologías sobre el sistema cardiovascular. Ahora, podríamos mencionar un pequeño ejemplo, que es este. Un poquito más adelante vamos a hablar de esto, de isolated systolic hypertension. Para que tengan una idea, cada vez que ustedes de ahora en adelante tengan una persona 50, 60 años y vean que dentro de los vitales se encuentra de que 140, 80, donde solamente la sistólica se ve elevada, no hay alteración de la diastólica, eso es igual a accelerated systolic hypertension, es la única que está elevada. Y regularmente eso se debe al proceso de calcificación que sufren las arterias a medida que pasa el tiempo. O sea, es un proceso, no es un proceso patológico per se,
es sencillamente un proceso secundario al aging, a envejecer. Algo relativamente normal. Claro, hay factores que pueden acelerar esto. Ahora bien, si nosotros tenemos una persona que tiene la presión sistólica aumentada y la presión diastólica normal, entonces en este caso sería 140 menos 80. Eso daría igual a 60 milímetros de mercurio. Hay aumento del pulse pressure. Regularmente esto no es muy importante porque es algo relativamente ambiguo. O sea, es un hallazgo general. Ahora, lo importante es que en algunas circunstancias nos podría nosotros permitir diferenciar si hay alguna duda entre este grupo de causas y este grupo de causas. Por ejemplo, te hablan de alguien que tiene algún tipo de patología cardiovascular y en la viñeta te mencionan que tiene aumentado el pulse pressure. Ya tú sabes que todas estas causas salen del juego. Sencillamente un hallazgo para descartar posibilidades. ¿Alguna pregunta o duda? No. Chévere. Démelo. Entonces, ¿cuándo se considera que eso está disminuido el pulse pressure? Oh, cuando se encuentra por debajo de 40. Lo normal es 40. Normalmente tú coges la presión sistólica normal, la diastólica normal, lo restas, te da 40. Esto es lo normal. Ok. Tú ves que te dicen, por ejemplo, de que 20, 30, tú dices, ok, hay problema. Está disminuida. Más de 40, 45, 50, ya tú comienzas a sospechar de que puede estar aumentado. Ahora, por lo general, uno no anda calculando el pulse pressure, por si acaso. Por lo general, no. En este caso, particularmente, te suelen mencionar el dato directamente. Ah, mira, el pulse pressure está elevado. Ah, mira, el pulse pressure está disminuido. En este caso particular, yo nunca tuve que calcular esto. Repito, cuando era relevante, era algo que mencionaban de manera directa. Ahora bien, ¿qué yo le podría decir fuera de mi experiencia? El cuidado que deben de tener con esto. Nada, que usted tiene un reguero de causa donde este está aumentado, un reguero de causa donde está disminuido, y esto le puede servir a usted en determinada ocasión para poder hacer el diferencial general, por lo menos saber cuál de los grupos tachar. O mira, usted encontró el pulse pressure disminuido, pues yo te sabe que todas estas causas puede desestimarle. Tiene que comenzar a buscar por aquí. Para eso es que sirve el pulse pressure. En esencia. Pero nuevamente, por lo general no es algo de lo que hay que preocuparse. Más importantes son las otras fórmulas: cardiac output, stroke volume y esta, mean arterial pressure. Miren, mean arterial pressure. Fíjense acá lo que nosotros estamos viendo. Mean arterial pressure es igual a cardiac output times total peripheral resistance. Y ya nosotros sabemos que el cardiac output es stroke volume times heart rate. Por ende, nuevamente, estamos viendo que mean arterial pressure es una fórmula donde existen dependientes. Otro cuidadito que tienen que tener con mean arterial pressure. Ustedes pueden ponérsela a calcular, pero regularmente no van a encontrar estos datos, sino estos de aquí. Las dos fórmulas son perfectamente utilizables, sencillamente utiliza la que más sea conveniente para usted. 2/3 de la diastólica más 1/3 de la sistólica, o diastólica más 1/3 del pulse pressure. Para mí esta es más fácil, más sencilla, que en broma menos. Usted elige la que más le gusta. Esto sí a veces lo ponen a calcular, mean arterial pressure.
de manera así directa. Pregunto, ¿cuál es el mean arterial pressure? En caso de que no le den estos valores, generalmente en la mayoría de las viñetas donde hay algún componente cardiovascular, ustedes van a ver la presión. En caso de que lo pongan a calcular mean arterial pressure y no encuentren estos señores, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Si el Dios de yo no sé de las preguntas se apiada de ustedes, si le dan de una vez el cardiac output, yo te sabe que lo único que tienen que multiplicarlo por el total peripheral resistance. Ahora, si no le dan el cardiac output, que va a ser probablemente lo más común, usted entonces tiene que encontrar el cardiac output. Ya usted sabe que cardiac output es stroke volume times hybrid. Ahora, es muy posible que no te den el stroke volume, sino que te den es de que un estudio de ecocardiografía y que te hablen del end diastolic volume y el end systolic volume. Y ya tú sabes que el stroke volume es igual al end systolic volume menos el end diastolic volume menos el end systolic volume. Entonces ya ustedes saben que estas son las preguntas preferidas, donde para tú responder, para tú poder sacar el mean arterial pressure, tú tienes que saber cuál es la fórmula de carga output y secundariamente cuál es la fórmula para sacar el stroke volume. Preguntas de segundo, tercer, cuarto nivel. Ya ustedes saben que son los favoritos. Por eso les estoy diciendo que tienen que tener mucho cuidado con las fórmulas dependientes. Y no es algo difícil. Es algo todo lo contrario, bien sencillo. Es un asunto de tener el awareness de que estas son cosas que le pueden preguntar y tener el cuidado de aprendérselas. ¿Ya? Punto regalado, como me gusta decir a mí. ¿Cuál calculadora van a tener ustedes ahí? En esto volvemos ahora. Aunque déjame ver algo. Normal exercise. Jordano, Dímelo. discúlpame, pero el total el del mean arterial pressure, ¿cómo yo voy a sacar el total periférico? Eso es lo único que te van a dar en tu vida ahí. Ah, perfecto. Eso es lo único que te van a dar, lo único. Ya lo otro es, como te dije, en burbujas. Y regularmente, como le dije, lo que le dan es el TPR y los volúmenes sistólicos y diastólicos. Mana, un segundito. Ven acá, chiquito. ¿Qué es lo que te pasa? Ven. Ven acá, esa niña. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Tiene un sueño. Acuérdese ahí. ¿Qué es lo que yo iba a hacer? De esto no vamos a hablar todavía, nos faltan cosas. Ah, te va a contar ahora, ¿verdad? Excelente. Ok. Ese cuadrito, por si acaso, miren, es muy importante. Regularmente no se me olvida, pero me lo acuerdan. Eso lo vamos a hablar después que hablemos de esto y esto. Sí, después que hablemos de esto. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Vamos a hablar de esto. Esto sí es bien importante. Un poco más despacio. Sí. Tararán. Tararán. Miren, hay algunos conceptitos acá que hay que tenerlos claros. Por si acaso. Por si acaso. Estas fórmulas, esta de aquí, flow rate, resistance, no son, oigan bien, no son fórmulas que van a tener que aplicar. O sea, no lo van a poner a calcular nada de esto. Lo que sí necesitan de estas dos fórmulas son el marco conceptual. Primero, Q de ahora en adelante, cada vez que veamos Q, como aquí, eso es igual a flow. Flow, ¿verdad? De sangre. Blood. Flujo sanguíneo. Este signo que está aquí, por si acaso, ya yo lo he hecho, ustedes tienen que conocerlo, pero por si acaso, directamente proporcional. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el flujo sanguíneo es igual
a la velocidad del flujo por cross-sectional area. No se preocupen que vamos a llegar ahí. ¿Qué sí es importante que nosotros sepamos ahora mismo? Lo siguiente, miren, cada vez que ustedes ven en una fórmula una variable que se encuentra antes del igual y que después del igual hay variables que independientemente que cada vez que tú las alteres de la misma manera se altera lo que está antes del igual, eso es lo que nosotros llamamos proporcionalidad directa. Me explico. Si Q es igual a B, vamos a poner aquí, Q es igual a B, por A, siendo B flow velocity, ya sabemos, y A siendo cross-sectional area, eso quiere decir que cada vez que aumente B, va a aumentar Q. Cada vez que aumente A, va a aumentar Q. De la misma manera, cada vez que disminuya B, disminuye Q. Cada vez que disminuye A, disminuye Q. Esto es a lo que nosotros llamamos proporcionalidad directa. Los cambios de las variables dependientes alteran en la misma medida a quien nosotros buscamos en la ecuación. O sea, la definición de proporcionalidad directa. Esto que ustedes ven. Por favor. ¿Cómo? Repitas la definición. Ok. Que les decía que cuando ustedes tienen una fórmula como esta, donde flujo sanguíneo es igual a velocidad del flujo por cross-sectional area, tienen que tener el siguiente cuidado. Y es que si tú aumentas el flujo, podemos poner el número a esto, podremos poner algo así, Q es igual a B por A. De hecho, esto podemos ponerlo así, pero hay mejores maneras. Pero para no complicarnos, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle el número. Si vamos a decir que normalmente B es 2 y A es 1, eso quiere decir que el flujo es 2. 2 por 1, 2. Ahora, si yo altero cualquiera de estos factores, aumentando, disminuyendo, vamos a ver el efecto que tiene sobre Q. Si yo en el segundo caso aumento el valor de A a 2, de 1 me aumentó a 2, eso significa que si A aumenta, Q aumenta. Si yo vengo ahora y aumento B, va a aumentar también proporcionalmente Q. Lo mismo pasa si disminuyo. Cada vez que ustedes tienen este tipo de fórmulas así, eso establece una relación proporcionalmente directa entre, nuevamente, la variable que estamos buscando y sus dependientes. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando hablamos de resistencia, estamos viendo que delta ya nosotros sabemos qué diferencia. Delta P, diferencia de presión por 8 veces la viscosidad por length entre pi y radio al cuadrado. Pi podemos despreciarlo porque pi es una constante. Vamos a quedarnos con radio al cuadrado. Entonces, delta P entre flujo es una manera de yo poder representar resistencia. Ahora, la fórmula que más nos interesa a nosotros de resistencia es esta de aquí. Es esta de acá. Viscosidad por 8 por el length del vaso por pi, nuevamente, que dijimos que puede ser, podemos olvidarnos de que está ahí porque es una constante, no varía nunca, siempre 3.14, entre, nuevamente, radio a la cuarta potencia. ¿Por qué eso es importante? Si nosotros resumimos, la fórmula sería resistencia es igual a 8 viscosidad por length del vaso entre el radio a la cuarta potencia. Entonces, como esto es una fórmula conceptual, nosotros podemos darnos el lujo de hacer esta simplificación. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros de esta fórmula? Lo siguiente.
Si yo aumento la viscosidad, ¿cuál es el efecto que tiene eso sobre la resistencia? Aumenta de manera proporcional. Mientras más largo es el vaso, más resistencia genero. Si nosotros repasamos R con 1 y reemplazamos aquí N con 1 y reemplazamos L con 1 y comenzamos a alterar valores, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si N yo lo reemplazo por 2, eso me aumenta el valor total. Entonces, la relación entre R y viscosidad, resistencia y viscosidad, es directamente proporcional. A medida que aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia. Lo mismo con el vaso. Mientras más largo es el vaso, altero nuevamente. Si de 1 lo llevo a 2, el resultado total va a dar un número mayor, aumentándome la resistencia. Ahora, ¿qué pasa con radio al cuadrado? Dios mío, cuánta droga. A la cuarta potencia. Cada vez que yo altere, o sea, el micrófono ahí se baja y Vitani no está aquí. Pues sí. Vamos a ver entonces qué pasa con el radio. El radio se refiere, pues, o sea, hace alusión, si nosotros hacemos un corte cross-sectional en un vaso, lo que vamos a ver es esto. Y el radio ya nosotros sabemos que es la distancia que hay entre el centro y uno de los extremos del círculo. Entonces, a medida que nosotros aumentamos el radio, o sea, que un vaso que tiene este calibre, si lo convertimos a este calibre, o sea, aumentamos el radio, ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre la resistencia? Pregunto. ¿Y por qué que yo no veo el lápiz hoy? ¿Cómo? ¿Por qué que yo no veo el lápiz hoy? Porque yo estoy rayando todo. Yo nunca lo veo. Yo creo que no se ve. Voy a De tener la que- única manera que se ve es... Ahí se ve, ¿verdad? Nítido. Sí, lo que pasa es que hay algo bien interesante que pasa con esto y es que cuando yo estoy utilizando la otra herramienta, para yo poder, aunque yo sí lo veo, para yo poder señalar cosas tengo que rayar necesariamente Ok. por alguna razón misteriosa. Entonces, cuando hago el cambio de configuración, no me permite hacer algunas de las cosas que realmente son más importantes hacer. ¿Qué le iba a decir? Entonces, si nosotros aumentamos el radio, ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre la resistencia? Pero una pregunta. Si, Primero una respuesta y después toda la pregunta que ustedes quieran. bueno, yo me imagino como si disminuyera, como si me imaginara como si fuera una vasodilatación, no sé. Ok, bien. Mientras más tú aumentes el radio, menor resistencia ejerce el vaso sobre la sangre. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta fórmula son los determinantes de la resistencia vascular. Mientras más viscosa esté la sangre, como en algunas patologías, nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, mieloma múltiple. Vamos a hablar de Waldenström gamma globulinemia. Vamos a hablar de policitemia vera. Vamos a hablar de deshidratación. Y en todas estas patologías nosotros tenemos algo llamado hemoconcentración. Vamos a hablar en otras patologías donde hay, por ejemplo, trombocitemia esencial, donde hay un reguero de plaquetas. Aumenta la viscosidad de la sangre. Si aumenta la viscosidad de la sangre, ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre el sistema cardiovascular? Aumenta la resistencia. Y si aumenta la resistencia, eso es igual a aumento de ¿cuál determinante cardíaco? Bueno. Si yo tengo un aumento de la resistencia vascular periférica o TPR, ¿cuál de los determinantes cardíacos que hemos hablado aumenta? ¿Cuál disminuye? Contractividad. El afterglow aumenta. ¿Quién aumenta? Vamos a ver, ¿quién aumenta?
Hello. Bueno, man, yo voy a decir un El disparate, afterload, el pero afterload tiene que aumentar, digo yo. ¿Por qué? por la Porque dijimos contractilidad no. nosotros dijimos que uno de los determinantes era la resistencia total periférica, y si ella aumenta, pues aumenta el afterload, porque tiene que vencer. Si aumenta la resistencia total periférica, es decir, que aumenta la presión o la fuerza que tiene que vencer el ventrículo, que eso vendría siendo el afterload. Ok, entonces lo que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Es, entre comillas, ventrículo izquierdo. Y estamos viendo que hay distintas patologías que me están alterando, me están en este caso aumentando la viscosidad sanguínea. Y ya nosotros hemos visto que la viscosidad sanguínea es un determinante directamente proporcional de la resistencia. Entonces, todas estas patologías me aumentan la viscosidad. Si me aumentan la viscosidad, también me aumentan la resistencia. Si me aumentan la resistencia vascular, eso significa que me aumentan el TPR. Entonces, habíamos hablado que dentro de los determinantes de función cardíaca general teníamos contractility, preload, afterload. Y habíamos dicho que cuáles eran los determinantes del afterload. TPR era uno y el otro era Las válvulas auriculoventriculares, creo. en este caso, ¿cuál es la válvula que está aquí? Mitral. ¿Tú quieres que tú te quieres morir hoy? Aórtica. Ah, sí, aórtica, es que yo estaba Aquí es donde está el mitral y aquí es donde está la aórtica. Estamos sacando sangre para afuera. Aquí está la aórtica. Entonces, si no hay ningún problema con la válvula aórtica, el aortic valve está igual normal. Pero tú tienes cualquiera de estas patologías donde hay un aumento de la viscosidad y por ende aumento del TPR, eso significa que el afterload aumenta proporcionalmente. Bien, todo lo otro se queda igual. Inicialmente, vamos a complicarnos la vida en un rato. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que estos conceptos se relacionan directamente con los anteriores y que vamos a ver una serie de patologías donde estos determinantes van a ser, donde vamos a modificar estos determinantes. Viscosidad, ya le mencioné. El otro determinante que vamos a modificar mucho va a ser el radio, el radio del vaso. El radio del vaso. Vamos a ver hipertensión arterial, vamos a hablar de disfunción endotelial, vamos a hablar de feocromocitoma, donde un tumor secretor de catecolamina, vamos a hablar de hipercalcemia, hipocalcemia, vamos a hablar de carcinoid syndrome. O sea, vamos a hablar de muchas patologías donde tú tienes alteraciones neurohormonales que te modifican el diámetro, el radio del vaso. Y eso te altera a su vez la resistencia vascular periférica. Y como la resistencia vascular periférica es un determinante del afterload, va a tener repercusiones directamente sobre el tejido cardíaco. Entonces, aquí lo que me interesa que vean es la relación que hay entre estos determinantes que se ven en el sistema cardiovascular periférico y las consideraciones que tienen directamente en los determinantes cardíacos. ¿Entienden eso? ¿Tienen alguna duda o pregunta? No. ¿Seguros? Por si acaso, para aclarar. Contractility no se ve afectado. Contractility se refiere a la capacidad de contracción, a la fuerza de contracción miocárdica. Y regularmente quienes modifican esto son hormonas, sobre todo. Hormonas. Hay fármacos, ¿verdad? Pero hablando desde el punto de vista fisiológico. ¿Quién aumenta esto? Por ejemplo, catecolaminas. Hace que el corazón lata más rápido y lata más fuerte. Preload. ¿Cuáles eran los determinantes del preload? El retorno venoso.
Depende de qué cavidad hablemos. Si estamos hablando de aquí, bueno, en general, ¿verdad? El mayor determinante del prilo es el retorno venoso. Dependiendo de la cantidad de sangre que llegue al corazón, es la cantidad de sangre pues, que llena las cavidades. Ahora, ¿qué unidad de medida nosotros utilizamos para estimar el prilo? ¿Cuál volumen? El end diastolic volume. El end diastolic volume. So, uno de los mayores determinantes, nuevamente, la cantidad de sangre que llega es un mayor determinante del end diastolic volume, pero hay otras variables. Así que cada vez que ustedes vean alguna alteración de afterload, de preload, lo primero que ustedes se tienen que preguntar es de qué cavidad me están hablando, porque ya nosotros vimos que los determinantes del afterload y el preload aquí en ventrículo izquierdo no son los mismos que en el ventrículo derecho. Cada uno tiene sus válvulas, cada uno tiene su supplier. Lo otro. Entonces, como les decía, estas son fórmulas conceptuales. A ustedes no lo van a poner a calcular resistencia. Nada de eso. Lo que le van a preguntar, le van a poner patologías donde se modifican. Es principalmente estos dos señores. Esto es difícil porque imagínate. Una patología donde tú tengas de que lengthening o shortening de blood vessels. Eso ya es como un force, ¿verdad? O sea, no, creo que no hay patologías donde eso pasa. No me atrevo a decir que no hay porque uno nunca sabe. Siempre hay uno que ha tenido una cosa rara. Pero principalmente estos determinantes. Pocas palabras, vamos a patologías donde se afectan uno que otro que es. Usted tiene que saber nada más por saber cuál es el factor modificado, cuál es el efecto que eso tiene sobre la resistencia vascular. Y nuevamente, nosotros estamos hablando de afterload y preload, pero ya ustedes saben que atrás de afterload y preload lo que vienen son volumen diastólico y sistólico. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, miren que una persona tiene aumento de la viscosidad sanguínea, tiene mieloma múltiple, Waddesdon gamma globulinemia, ¿cuál sería el efecto que tiene esta patología sobre el end systolic volume, sobre el end diastolic volume? ¿Qué ustedes me dicen? Las respuestas son aumenta, 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 disminuye, 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 aumenta, disminuye y disminuye, aumenta. Ah, hice un tollo ahí. Ok, esas son las posibles respuestas. Vamos a poner aquí. ¿Cuál es la patología otra vez? Aumento de la viscosidad. Ya. Cualquier patología donde haya aumento de viscosidad sanguínea. Entonces, déjame ver. Aumenta, aumenta. Aumenta, disminuye. Ah, el que me falta es. El que me falta es. Disminuye. Aumenta, me parece. Sí. ABCD. Ok. Entonces, hagan su ciencia ahí. ABCD. Nuevamente, estamos hablando de una patología donde hay un aumento de la viscosidad sanguínea. Podemos incluso no complicarnos mucho y poner un agente dehydration. Ok, excelente, Jordán. Deshidratación. Un tigre está deshidratado. Y secundariamente a eso aumenta la viscosidad. Vamos a decir que la de base de la viscosidad sanguínea debe ser a 2 y por la deshidratación, por la hemoconcentración, aumenta a 4. Entonces, ¿cuál es el efecto que va a tener esto sobre los volúmenes históricos y diastólicos ventriculares izquierdos? El sistólico yo creo que aumenta. A, B, C, D, E. Ey, pero ¿dónde está mi vaina? ¿Dónde están mis letras? Señores, piensen qué es lo que pasa. Y piensen y griten.
Bueno, yo considero, Dios yo mío, Dios mío. considero que la D. B y D son la misma. Yo creo que esa misma. B. Es verdad, es muy posible que haya aquí. B y D. Ah, si no me fijé, bueno, o Creo la que B la D. o la D. Ok, Bueno, en este caso la D. entonces, ustedes dicen B. que B. ¿Alguien dice otra cosa? Entonces, ustedes están diciendo que el end systolic volume aumenta, que el end diastolic volume disminuye cuando nosotros tenemos una patología donde aumenta la viscosidad sanguínea. Entonces yo pregunto, ojo, no estoy diciendo si está bien, si está mal, estoy preguntando, bien inocente, todo virgen, todo bonito, tranquilo. ¿Cómo ustedes llegaron a esa conclusión? Si no lo pueden explicar, dijeron un todo. Comiencen a hablar y dime, Bisanji. Ciencia. Bueno, la sistólica, si o el sistólica, si el afterload aumentó porque va a haber un aumento de la presión valvular, quiere decir que va a salir menos sangre. Entonces, si sale menos sangre, queda más sangre en el ventrículo y eso es lo que es el systolic volume. Ok. ¿Y cómo tú me explicas esto entonces? Que va, como hay un aumento de la presión valvular, de la presión valvular, o sea, para pasar de una cavidad a otra también va a pasar menos sangre porque debe de ejercer más presión sobre la válvula para pasar, o sea, por ejemplo, de la aurícula al ventrículo. Ok, entonces tú me dices que el volumen sistólico final va a estar aumentado porque como el afterload va a estar incrementado, va a ser más difícil sacar la sangre a través de la válvula. Por ende, más sangre se va a quedar aquí. Más dificultad tengo para sacarla. Ok. Esto no lo entendí mucho. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que me representa aquí en el ventrículo izquierdo el end diastolic volume? Lo que se queda de la sístole y lo que entra en la diástole. Ok. Repite eso. O sea, con la sístole sale sangre por la válvula aórtica. Entonces, lo que se queda en el ventrículo más lo que llega de la aurícula izquierda te da el end diastolic volume. Ok, entonces lo que llega de la aurícula izquierda, ¿verdad? Más que el otro, lo que se queda después de la sístole. O sea, lo que se queda después que sale sangre del ventrículo, lo que se queda dentro. ¿Y cómo se llama eso? La sangre que se queda después de lo que sale del ventrículo. End systolic volume. Ah, ok. Entonces, si el end systolic volume está aumentando, ¿qué debería pasar con el end diastolic volume? Porque tú me estás diciendo que esto es un determinante del end diastolic volume. Ah, y entonces. Pero, o sea, si hay un aumento de la viscosidad, también el afterload de la mitral no estaría como que afectada. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque hubo un aumento del afterload. Pero el O sea, nada más afterload, eso es de aquí para allá. Eso no tiene que ver con esto aquí atrás. Ok, yo creo que el afterload aumentaba como que todo. No. Giordano. En el caso de que, por ejemplo, si tenemos el end systolic volume aumentado, ¿verdad? Eso quiere decir que más sangre se está quedando dentro del ventrículo izquierdo, menos sangre está llegando a circulación sistémica. Eso también va a afectar. Espérate ahí, espérate, tranquila, yo sé. Yo te entiendo. Yo te entiendo, pero una cosa son las adaptaciones. Miren, hay algo confuso que puede, o sea, hay algo que yo entiendo que puede confundir bastante y es lo siguiente, miren. Una cosa son las adaptaciones cardiovasculares early, otras son las adaptaciones cardiovasculares tardías. Cuando hablamos de fisiología cardiovascular, de lo que nos vamos a concentrar son de las adaptaciones tempranas. De las tardías, ustedes se van a hacer locos.
a menos que le estén hablando de eso. Enfóquense en temprana, siempre. Porque si no, si se ponen a hacer más ciencia de la cuenta, se lo va a llevar el diantre. Miren. Vamos a aclarar algo. Vamos a concentrarnos aquí en el corazón izquierdo. Aquí ya nosotros sabemos que vienen las venas pulmonares. Imagínense que hay 4. Y que trayendo sangre oxigenada. Aquí ya sabemos que está la válvula mitral. Aquí ya sabemos que está la válvula aórtica, ¿verdad? Entonces, voy a poner con otro color los vasos para que nos entendamos mejor. Entonces, aquí, para yo sacar sangre de aquí hasta acá, yo tengo que vencer el afterloop. Tengo que vencer el afterloop. El afterloop ya nosotros sabemos que uno de los determinantes es la presión de la válvula aórtica y el otro determinante es el TPR. La resistencia vascular periférica, Total Peripheral Resistance. Ya eso nosotros lo sabemos. Si yo, y estoy viendo ahora que uno de los determinantes del TPR de interés es viscosidad, que es directamente proporcional, y de hecho debería ponerlo como va, que es N, para que no nos confundamos. N, viscosidad, que es directamente proporcional a la resistencia, y por ende un aumento de la viscosidad me aumenta el TPR. Y lo otro es el radio a la cuarta potencia, que es inversamente proporcional. A medida que aumenta el radio, disminuye el TPR. Vasodilatación es igual a disminución del TPR. Ya, ok. Entonces nosotros estamos hablando de una patología donde hay aumento de este señor. Si aumenta este señor, aumenta el TPR. Si aumenta el TPR, hay un aumento del afterloop. Si hay un aumento del afterloop, se me hace más difícil bombear la sangre fuera del ventrículo izquierdo hacia circulación sistémica. ¿Qué pasa? Las preguntas, o sea, la pregunta que hice estaba dirigida a cuáles son los cambios en el end systolic volume y el end diastolic volume luego de aumentar la viscosidad. Entonces, lo primero, end systolic volume. Si tengo un aumento del afterloop, más difícil se me hace nuevamente sacar sangre. Si más difícil se me hace sacar sangre, a menos que hayan adaptaciones secundarias, lo que yo esperaría es un aumento del end systolic volume. Mientras menos sangre puedo sacar, más se me acumula acá. Ahora, si más sangre se me está acumulando aquí porque no se está sacando todo ahora por el aumento de la resistencia, ¿qué pasa con el end diastolic volume? Vamos a poner el número. Vamos a suponer que en condiciones normales lo que sucede aquí en este corazón es lo siguiente, para que ustedes entiendan a qué me refiero con alteraciones agudas. Vamos a suponer que aquí normalmente llegan 100 mililitros de circulación pulmonar. Y esos 100 mililitros pasan a ventrículo izquierdo. Llegan esos 100 mililitros. ¿Verdad? Y normalmente de esos 100 mililitros se sacan por cada latido 50 mililitros. ¿Verdad? Eso quiere decir que si yo tengo 100 y saco 50, me quedan aquí 50 mililitros. En el próximo ciclo cardíaco, aquí, en vez de yo bajar los 100 mililitros que me llegaron aquí a aurícula, yo solamente bajo 50 para completar los 100. Me quedaron 50 del último, aquí, me quedaron 50 del último latido, yo bajo 50. Y de ahora en adelante siempre baja de aquí de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, siempre bajan 50 solamente. Y aquí en cavidad ventricular izquierda yo siempre tengo 100 mililitros. Y aquí también tengo 100 mililitros. Y tengo este intercambio constante. De aquí en adelante nuevamente comienzan a bajar 50 mililitros. Si en el próximo ciclo cardíaco, si en el próximo latido aumenta el afterloop, si en vez de yo sacar 50,
saco menos, vamos a decir, saco 40. ¿Qué significa eso? Que para el próximo ciclo, yo en vez de tener 50 mililitros de sangre, voy a tener 60. ¿Qué significa eso? Que cuando bajen los 50 de la aurícula izquierda al ventrículo derecho, ¿cuánto voy a tener en total? 110 mililitros. Lo que se me acumuló del end systolic volume más lo que baja normalmente del end diastolic volume hace que la totalidad del end diastolic volume también aumente. Entonces pregunto, ¿entendieron eso? Sí, eso se entiende perfectamente. Sí. Entonces, secundario a un aumento del afterload, tú tienes un aumento del end systolic volume y también del end diastolic volume, porque uno de los determinantes, como vimos hace un momento, del end diastolic volume es el end systolic volume. Mientras menos sangre tú sacas, más se acumula. Mientras más se acumula, más sangre tienes al final de la diástole. Ya tú tienes más sangre para comenzar. Entonces, eso nos lleva a la respuesta siendo A. Gerardo, en el examen, escúchame, por ejemplo, en este caso, nos equivocamos, pues porque no sabemos si era tardía o temprana o lo que sea. En el examen, puede que nos pongan las dos respuestas y uno tenga que... ¿Cómo? No, mira, Ah, ok. como te dije, siempre van a asumir el evento temprano. De manera tardía ocurren algunas adaptaciones. Si tú cronificas este estado del que acabamos de hablar, eventualmente tú puedes decir, oh, si estoy sacando menos sangre llega. Y si menos sangre llega, eso me disminuye el end diastolic volume. Ok, tú puedes pensar así, pero a medida que avancemos en el sistema cardiovascular, vamos a ver que eso no es totalmente cierto. Por eso le digo, hay adaptaciones tempranas y tardías. Mientras tanto, nos vamos a concentrar en las tempranas. Y siempre, en cualquier pregunta, en cualquier escenario, asúmalo temprano. Olvídese de lo tardío. A menos, nuevamente, que le hablen del escenario específico tardío. Y vamos a ver que en algunos momentos, en algunas patologías, debemos considerar el escenario tardío. Pero ya eso es cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de decompensated mitral valve prolapse. O sea, son en circunstancias particulares. En general, esto es lo que tienen que utilizar. Adaptaciones tempranas. Siempre. Nuevamente, en algunas patologías hay algunas consideraciones. Y es porque en esas patologías pasan cosas específicas. Pero siempre, nuevamente, esto. Para que no se me confundan. Entonces, repito, ¿estamos claros con esto? ¿Entienden por qué aquí la respuesta sería A? ¿Por qué los dos volúmenes aumentan cuando hay un aumento de la viscosidad? ¿Todo bien? Sí. Bien, entonces cardio es esto. Cardio es saber fisiología, saber aplicarla y tener cuidado con la lógica. Y digo cuidado con la lógica porque a veces la lógica se cae cuando te falta un dato. Aquí hay cosas que hay que saber así de manera puntual. Y hay nuevamente procesos. Nuevamente, vamos a ver más adelante consideraciones de casos particulares, pero en general esto es lo que van a aplicar. Esto es lo que van a aplicar. Ok, entonces. Y nuevamente, la razón por la cual es... qué raro que ustedes nunca me han preguntado por los fondos, porque siempre hay una culebra. O sea, y todo el mundo Yo lo tiene... pensé y pensé que te gustaban las culebras. No, me parecen interesantes, pero no me gustan, la verdad. O sea, curiosamente no me gustan, pero sí me gustan las fotos de ellas. Sí me gustan las fotos, curiosamente. Pero no me gustan. O sea, no es que me dan asco ni nada de eso, sino que no considero que sean animales domésticos, de nada. Ni un animal con el que tú puedas desarrollar ningún tipo de vínculo. Normalmente hay excepciones, sí. Pero en fin.
Cómprate una cobra. No, me dije, ¿para qué? Para morirme joven. Por una vaina pendeja, no, hombre. Hay mucha ya en el mundo. Una vaina venenosa. Para que te Te mueras pone- pendejamente, te mueras por ahí. Te compro una flauta y aprende a tocar flauta. No, man, yo si en algún momento aprendo a tocar algún instrumento, créeme que la flauta no va a ser. Demasiado delicado. Y te Demasiado. creo. Después del micro, yo me di cuenta, no se puede tener ningún animal. Todo mata. Bueno, la verdad es un problema. Es un problema. ¿Qué yo iba a hacer con mi vida? Miren. Hablando de resistencia, miren, ustedes van a encontrar dos tipos de casos. Son resistencias en serie y resistencia paralelo. Esto es regularmente el patrón que ustedes van a ver en grandes vasos. Y este es el patrón que van a ver en lechos capilares. Imagínense aquí que ustedes parten esto y esto va a ser capilares arteriales y esto va a ser capilares venosos. Ya. ¿Qué es lo importante de esto? Que dependiendo de qué área en el sistema cardiovascular le hablen, le mencionen. Achú, achú, achú. Dios mío, achú. Wow, qué incómodo cuando tú quieres estornudar y no sale. Muy incómodo. Y no termina de salir. Bueno, en fin, saldrá en algún momento. Entonces, dependiendo del tipo de lecho capilar que le hablen, perdón, del lecho vascular que le hablen, capilar este. De la manera en la que se calculan las resistencias es diferente. Si le hablan de grandes vasos, si le hablan de arterias, si le hablan de arteriolas, esta es la fórmula que van a utilizar. Sencillamente sumar todas las resistencias, así mimito, bien pendejamente. Todas las resistencias, todos los números que lo den, sumarlo igualito. Ahora, si le están hablando de un lecho capilar o le dicen en un segmento cardiovascular donde hay un intercambio activo de nutrientes o de sustancias, tienen que asumir que le están hablando de un lecho capilar y que este es el tipo de estructura general que van a ver. ¿Por qué eso es importante? Porque en estos casos las resistencias se calculan en paralelo y la fórmula es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre cada una de las resistencias, y así mimito como lo van a hacer. O sea, así mimito como lo van a calcular. 1 sobre todo, lo suman todo bien bonito y lo que le dé, vamos a decir 1 sobre 10, usted lo divide a sí mismo, 1 sobre 10, y le va a dar la resistencia vascular de ese lecho capilar. Ya. Es una pregunta bien pendeja, o sea, pendeja por eso, porque el cálculo y o sea, el cálculo de ambas resistencias es bien tonto, entre comillas, pero tiene que tener el cuidado de nuevamente poder identificar bien de dónde es que le están hablando, para que sepa qué fórmula va a utilizar, de qué manera va a calcular. Miren, si no le han salido, le van a salir eventualmente. Las preguntas de cálculo son bien interesantes. Son bien interesantes porque te ponen A. Te ponen A, B, C, D. A mí me da mucha risa las... ay, Dios mío. Las preguntas de cálculo. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula de volume distribution? Rápido, tiene que decirlo en un segundo, rápido, de una vez. Given dose sobre concentración plasmática. Oye, no le digan given dose, que así le digo yo, pero después se confunden. Pero eso está mal realmente, porque te puede llegar a confundir, pero yo ya, imagínense, estoy acostumbrado a eso. Given dose entre plasma concentration, en pocas palabras. Miren qué interesante, esa es la fórmula. Mira, si tú no te sabes bien la fórmula, tú puedes cometer el error de, por ejemplo, hacer given dose por plasma concentration o hacer volume distribution es igual a plasma concentration entre given dose. A mí me da risa esta pregunta porque A es esta, B es esta, C es esta. O sea, ellos en la respuesta te ponen todos los errores que tú puedes,
todos los cálculos de errores que tú puedes cometer con la fórmula. O sea, no es de que tú haces la fórmula o sea, de que déjame hacer un cálculo. Y el cálculo que me dé, esa va a ser la respuesta. O sea, esa lógica no se puede utilizar aquí porque a mí me da risa eso. Porque te digo, ellos agarran la fórmula, la ponen de toda la manera posible y ponen los diferentes resultados. Cosa de que si tú no te sabes la fórmula y de manera correcta y utilizas alguna variación sin que le pones algún dato mal, te va a dar algún número de aquí. A mí me da risa eso. Me ha pasado. Sí, y le va a pasar mucho también. Entonces eso me da risa, que ustedes calculan, suban y dicen, oh, me dio el AD, pone el Todo AD. de Nali, cayendo en esos ganchos. Ya lo saben, hermana. Ahí, coño, en una guanábana. No, pero eso está bien, eso es mejor que más sea ahora que más sea en el examen, definitivamente. Tú sabes, y escúchame que te interrumpa, tú sabes lo que a mí de verdad me da risa cuando yo estoy haciendo la pregunta, que yo digo, no, yo voy a dejar esta vaina. Ahí es que yo digo, yo voy a dejar esta vaina. No, Tú ves, en la pregunta, pues te dan como 5 respuestas, y tú te dices, bueno, déjame comenzar a eliminar. Papá, y tú eliminas. Mira, que tú eliminas. Esa es la respuesta. Eso a mí me duele. Que yo digo, diablo, pero yo llegué al punto en que yo le Lo eliminé bueno es por que esa uno razón. busca una lógica de que Bienvenida a puede ambos. ser, eso no puede ser por esto y esto y esto. Oye, uno le busca de qué está la lógica, ¿por qué no eso? Ya lo A mí sabes. Y eso diario me pasa en ambos. Diario me pasa. Eso es. Eso es normal. ahorita me pasó, yo cogí una pregunta. De las 5 respuestas, yo nada más eliminé una, porque yo pensaba que esa era la única que yo eliminé. Y yo dije, no, ya. Eso es el mal de los bancos de preguntas. Pero no, parte del proceso. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, no hay de otra. Vamos a ver algo. Ay, mira qué rico. Esto es un tema que me gusta. ¿No? Este tema me gusta mucho. Me gusta mucho. Es bonito esto. O sea, estos temas que vienen son bien, bien interesantes, bien bonitos. Ñam, 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 ñam. Oh, por si acaso, miren, antes de que se me pase. Lo de arriba no se me ha pasado esto, por si acaso. Esto no se me ha pasado. Miren, antes de que se me olviden, como les dije, nosotros vamos a ver patologías, sobre todo cuando hablemos de shock. Excelente. Sobre todo cuando hablemos de shock, donde hay algunas patologías que tienen nuevamente etapas tempranas y etapas tardías. Una de esas es sepsis. Sepsis. Ahí nosotros vamos a verla. Aquí es importante eso. Y como le dije, mitral valve prolapse, que se divide en compensado, en crónico de compensated y decompensated, heart failure, que también se divide en preserved ejection fraction, non-preserved ejection fraction. O sea, hay en esas circunstancias es donde usted se complica con las adaptaciones crónicas, pero en regular, complicaciones inmediatas tempranas. Miren, esto es un poco complicado. Vamos a hablar de esto. Miren, cuando ustedes ven este tipo de chart, ya nosotros hemos hablado de que lo primero que usted tiene que hacer es identificar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que están representando? ¿Qué es lo que están viendo? Organizarse. Eso es lo primero. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es ubicarnos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Espérate, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como siempre, eje de la Y, eje de la X. Vamos a ver qué es lo que estamos viendo. Está un poquito más pequeño. Ok. Entonces, ya nosotros estamos viendo que aquí hay dos funciones que están representadas con dos colores. Cardiac output rojo, venous return. Yo no sé cómo ustedes vean eso, pero yo lo veo como un turquesa. Pero vamos a decir que es azul. Un azul turquesa. Azul.
Eso es lo primero. Entonces, las rayas rojas significan cambios en cardiac output. Ya nosotros sabemos que cardiac output es igual a stroke volume times heart rate. Retorno venoso, ya nosotros sabemos que lo que representa es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. En el eje de las X, lo que nosotros estamos representando es el right atrial pressure, la presión atrial. O sea, la presión que hay dentro de la cavidad aquí del atrio derecho. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con lo normal. ¿Qué sería esto? Este de aquí. Esto es lo normal para cardiac output. Y aquí lo que nosotros vemos es que el venous return. Hay otro color. No es este mismo. Que el venous return hace su función. Entonces, esto es lo normal para venous return. Este es el normal para cardiac output. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? A medida que aumenta la presión, del atrio derecho, así proporcionalmente aumenta el cardiac output hasta que se llega a un plató, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Hasta donde llegamos como una especie de Vmax. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora yo pregunto. No, ¿Qué? no, yo no lo entendí completamente. Ok. Vamos acá. Fíjense, aquí en el eje de las X, lo que nosotros lo representamos es la presión que hay dentro de el atrio izquierdo. ¿Cómo yo aumento la presión dentro del atrio? Del atrio derecho. Con mayor reflujo. ¿Cómo? Con mayor reflujo venoso, puede ser. Mayor retorno venoso. Mientras más sangre tú tienes aquí adentro. Perdón, dije reflujo, pero sí, retorno. Eso mismo. Mientras más sangre tú tienes aquí, más presión se genera dentro de la cavidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá en el gráfico, aquí, es... Vamos a poner otro color, nuevamente. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que a medida que nosotros aumentamos... Pero aquí ¿dónde? Porque no veo nada. Míralo ahí, tú no estás viendo rayando. Ahora sí. Bueno, déjame ponerlo más grueso. Tienen que gritar. Míralo ahí. Ahora sí. Estoy utilizando la función normal del cardiac output. Lo que vemos es que a medida que aumenta la presión en el atrio derecho, aumenta proporcionalmente el cardiac output. Y eso tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Mientras más sangre me esté llegando a mí al atrio derecho, más sangre puedo sacar. Más me aumenta el end diastolic volume. Si me aumenta el end diastolic volume y yo estoy manteniendo el afterflow igual, el contractility igual, eso es igual a más sangre que estoy inyectando. Me explico. Yo tengo un ligero problema aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si... Saluda ahí, Lilis. Esta menor se me ha tirado arriba, man. ¿Tú no quieres que yo dé clase ya? Pues ya se te vira. Sí, eso es con ñoñería. Y, ¿tú no quieres que yo dé clase? ¿Qué suerte esta vaina? La desacatar. Pero en fin, ven para allá.
Cuéntese ahí. Está, no sé, de una ñoñería hoy. Pero en fin. Como les decía, miren. Esta línea de acá, están viendo el mouse, ¿verdad? O sea, el puntero. Sí, sí. Esta línea de acá nuevamente me representa el cardiac output. A medida que yo me muevo hacia arriba y hacia la derecha, estoy representando el efecto que tiene el aumento de la presión en el atrio derecho sobre el cardiac output. ¿Entienden eso? Sí, ahora sí. Sí. Fíjense que se me apretó esta señora. Ella sufre de esa vaina. Imagino que la oye. Un segundo. Saca ese muchacho. Ya. Ya. Pues sí. ¿Se va a apretar de nuevo? Ya. Sigue viva. Eso es importante. Entonces, repito. Cada vez que yo me muevo hacia arriba y a la derecha, estoy representando qué efecto tiene yo aumentar la cantidad de sangre que me llega aquí. Nuevamente, a medida que me llega más sangre, aumenta proporcionalmente la presión dentro de esta cavidad. Bien. Y vamos a ponerle números. Vamos a poner aquí una presión de 1, una presión de 2, una presión de 3, presión de 4, 5, 6, hasta 10. Más presión significa más sangre aquí. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, a medida que se aumenta nuevamente la presión dentro de esta cavidad, aumenta proporcionalmente la función cardíaca. Y eso tiene sentido. Si más sangre me está llegando al corazón, más sangre puedo bombear. Me explico. Si los determinantes cardíacos son preload, afterload y contractility, si el preload me aumenta y el afterload está igual y el contractility está igual, ¿cuál es el efecto neto que eso tiene sobre el cardiac output? Lo estamos viendo aquí. Aumenta. Si tú aumentas los volúmenes cardíacos y el afterload se mantiene igual, el contractility normal, eso es igual a aumento del cardiac output, más sangre sacas. ¿Entienden eso? Más sangre llega, más sangre sacas. Entonces aquí la presión atrial derecha me está sirviendo como un indicador directo inicial de lo que está pasando aquí adentro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de yo aumentar la presión del atrio derecho? Oh, pero ven acá. ¿Qué es esto? Vi algo rarito aquí, pero ya. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene yo aumentar la presión aquí dentro del atrio derecho en el retorno venoso? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? A medida que aumenta la presión en el atrio derecho,
¿Qué pasa con el retorno venoso? Disminuye. Ahora, ¿cómo así? ¿Qué ustedes entienden por eso? Nosotros todavía no hemos hablado de presiones cardíacas, o sea, de las presiones que se manejan en cada una de las cavidades, pero, miren bien. Si aquí yo aumento la presión dentro del atrio, ¿qué pasa con el retorno venoso? El retorno venoso está dado por las venas cavas. Las venas cavas, el nombre lo dice, son venas. Las venas no manejan presión. Así que si yo comienzo a aumentar la presión aquí, yo comienzo a comprometer el retorno venoso. Se me hace más difícil traer sangre para acá si la presión está aumentando aquí. Ahora, a medida que la presión aumenta acá, más fácil se me hace a mí pasar sangre hacia el ventrículo derecho y posteriormente aurícula, posteriormente ventrículo izquierdo y eventualmente circulación sistémica. Por eso es que en el gráfico yo estoy viendo un aumento del cardiac output, pero una disminución del retorno venoso a medida que yo modifico la presión en esta cavidad. Nuevamente, eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿eso tiene sentido para ustedes? Yo creo que sí. Nuevamente, lo que estamos viendo aquí es el reflejo de eso mismo. A medida que aumenta la presión en el atrio derecho, disminuye el retorno venoso, se hace más difícil traer sangre para acá. Por esto que le mencionaba, el sistema venoso que está trayendo sangre aquí, que no maneja presión. Segundo, el cardiac output aumenta. Mientras más presión yo genero dentro de esta cavidad, más fácil se me hace bombear sangre a la cavidad siguiente. Y todo lo que llega aquí eventualmente llega acá al ventrículo izquierdo y va para afuera. Cardiac output. Ajá. Yo no sé si escuché mal, pero tú en un punto creo que mencionaste. Vuelve a la imagen del corazón. Aquí. Ajá. Tú mencionaste que, por ejemplo, cómo se afecta en este caso ese retorno venoso que va de la aurícula derecha al ventrículo, y creo que mencionaste que así mismo se afectan las otras cavidades, ¿lo que dices? No entendí bien tu pregunta. O sea, yo creo que, no sé si fue que escuché mal o entendí mal, que estabas diciendo que así como aumenta la presión ahí mismo, y luego va al ventrículo derecho, así mismo se afecta el retorno venoso que va a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. No. Lo que dije es que a medida que aumenta la presión aquí, más fácil se me hace bombear la sangre al ventrículo derecho. Y yo bombear más sangre de manera más fácil al ventrículo derecho significa que más sangre voy a poder mandar al sistema pulmonar y posteriormente que más sangre va a llegar aquí a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo y posteriormente circulación sistémica. Bien. Sí, ok. Chévere. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Ahora, hay algunos modificantes. ¿Cuáles son los modificantes? Los modificantes aquí son los siguientes. Fíjense. Nosotros estamos viendo acá que la curva de función cardíaca puede aumentar o puede disminuir sin la afectación del retorno venoso. Si nosotros teníamos una curva inicial como esta de la función cardíaca, o sea, del cardiac output, si nosotros tenemos algún efecto ionotropo positivo, o sea, algún fármaco, alguna sustancia que aumente la captación de calcio por el músculo
por la captación y la utilización de calcio por el músculo cardíaco, eso significa que aumenta ¿quién? ¿Cuál de los determinantes aumenta? Contractilidad. Contractility. Y si aumenta el contractility, ¿qué efecto tiene eso sobre los volúmenes cardíacos? ¿Qué pasa con el end systolic volume? ¿Qué pasa con el end diastolic volume? El end systolic volume disminuye. ¿Ok? Y con el end diastolic volume, ¿qué pasa? ¡Tarán! O disminuye también o se queda igual. Pero no aumenta. ¿Por qué? Porque allá habíamos dicho que el end diastolic volume era una dependencia del end systolic volume. Entonces, si tú aumentas el contractility y el afterload se queda igual, eso quiere decir que más sangre va a salir. Si más sangre sale, el end systolic volume va a ser menor. Entonces, cada vez que tú das algún fármaco o alguna sustancia o se libera alguna hormona que aumenta la utilización, la captación de calcio en el músculo cardíaco, eso es igual a un efecto ionotropo positivo. Efecto ionotropo positivo, eso te da igual a un aumento del contractility. Y también eventualmente te aumenta el heart rate. Y eso es igual a aumentar los determinantes del cardiac output, porque habíamos dicho que cardiac output era igual a stroke volume times heart rate. Si tú me dices que tú estás aumentando la disponibilidad de calcio y la utilización del mismo, eso es igual a más contractility. Más contractility, mayor stroke volume. Si estás aumentando el heart rate, pues ese es otro determinante del cardiac output, entonces lo estás aumentando. Por eso estamos viendo que la curva normal de aquí, luego de un efecto ionotropo positivo, aumentó el cardiac output. Porque nuevamente sus determinantes se vieron afectados por el efecto ionotropo positivo. ¿Se entiende eso? Sí. No, por eso le decía que es bien importante en cardiovascular aprenderse las fórmulas, los determinantes y tener las cosas claras. Es bien importante eso. Y lo mismo es lo que estamos viendo acá. Alguna hormona, algún fármaco ionotropo negativo disminuye proporcionalmente el cardiac output, menos contractibilidad, menos heart rate. Disminuye la curva de la función cardíaca. Ahora, fíjense que en ningún momento el retorno venoso se ve afectado. El retorno venoso solamente se ve afectado por las presiones de la aurícula derecha. Y ya mencionamos por qué. Porque quien trae sangre es el sistema venoso, que no maneja adecuadamente presiones. Entonces, si nosotros agarramos y contrastamos y comenzamos a contrastar estos cuadros, nos vamos a ver que lo que estamos viendo en cada uno de estos son los efectos de modificar cada uno de los determinantes asociados. Nuevamente, estamos hablando de cosas generales. A esto, a medida que avanzamos, le vamos a poner nombres. Aquí te tienen algunos ejemplos. Pero a medida que avancemos, pues le ponemos apellido a cuáles son ionotropos positivos, cuáles son ionotropos negativos. Lo que nos interesa ahora es concepto. Y ese perro. Y como ven, todos estos gráficos representan lo mismo. La diferencia entre uno y otro es cuáles determinantes estamos modificando en cada momento. Aquí lo que estamos modificando es a través nuevamente de sustancias endógenas y de fármacos, en esencia contractibilidad, más que nada, a través del efecto ionotropo. En el chart del medio, acá lo que nosotros estamos haciendo es modificando el retorno venoso.
Y para lo que nos ayuda a entender este gráfico es lo siguiente. Si el retorno venoso, cuando tú afectas, los determinantes de retorno venoso no afectan el cardiac output, y lo inverso, que fue lo que vimos aquí. Los determinantes de la función cardíaca no alteran el retorno venoso. Miren aquí, no importó lo que pasó con el contractility, ni con los efectos ionotropos positivos y negativos. Miren qué pasó con el retorno venoso, se quedó igualito. Por eso fue que le dije ahorita, las complicaciones y las adaptaciones cardiovasculares se dividen en tempranas y tardías. Esto que ustedes están viendo aquí es una adaptación temprana. Eventualmente cambia el retorno venoso, pero para motivos de examen, enfóquense en lo temprano. Vamos a ver más adelante que cuando tú tienes depresión cardíaca, tú puedes comenzar proporcionalmente a disminuir el retorno venoso. Pero nuevamente esas son otras consideraciones en general. Esta es la guía que deben de seguir y tener. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí en el segundo gráfico es nuevamente que los determinantes de retorno venoso son dos principalmente, el tono venoso y la cantidad de volumen total que hay. A una persona tú comienzas, creo que lo mencioné en estos días, tú le pones un IV salino, aumentas el volumen venoso. Más volumen venoso, más rápido llega y más cantidad llega de sangre a través de la cava a la aurícula derecha. Llega a la aurícula derecha, eventualmente llega al ventrículo derecho, luego sistema pulmonar, luego aquí aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo y posteriormente circulación sistémica. Mayor volumen, mayor retorno venoso. Menor volumen, menor retorno venoso. Nuevamente, dentro del límite fisiológico, el cardiac output se mantiene. Entonces yo pregunto a ustedes, si ustedes tienen una disminución de retorno venoso, ¿cuáles adaptaciones cardiovasculares me permiten a mí mantener el cardiac output? ¿Cómo yo mantengo el cardiac output? Igual si tengo una disminución del retorno venoso. Un aumento de la contractibilidad. Tú puedes aumentar la contractibilidad. ¿Qué más? El heart rate, lates más rápido, aunque sea menos volumen, y compensas. Por eso, como le decía, dentro del límite fisiológico, que tú tengas alteraciones del retorno venoso, el cardiac output se mantiene. Ups. Por último, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Algo un poquito más complicado. ¿Cuál es el efecto que tiene el TPR sobre el sistema, sobre el cardiac output y el sistema venoso? O sea, sobre el sistema cardiovascular global. Entonces, nuevamente, normal cardiac output, normal retorno venoso. ¿Qué estamos viendo? Cuando tú disminuyes el TPR, el total peripheral resistance, ¿qué pasa con el cardiac output? Aumenta. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo proporcionalmente el afterload. Menos afterload, más fácil se me hace aumentar la función cardíaca. Más sangre estoy bombeando en el corazón, o sea, más sangre estoy sacando del ventrículo izquierdo a circulación sistémica. Pues eventualmente esa sangre que estoy sacando me llega a mí a la aurícula derecha. Aumento entonces el retorno venoso en cuestión. Miren acá. Lo contrario, aumento la resistencia vascular periférica. Eso es igual a aumentar el afterload. Aumento el afterload. Disminuye el cardiac output. Se me hace más difícil sacar sangre. Se me hace difícil sacar sangre. Pues menos sangre va a llegar al corazón. Todo lo que sale llega. ¿Entienden? Estos charts, en esencia, como le dije, lo que hacen es representar cuáles son las diferentes adaptaciones cardiovasculares del sistema cardiovascular secundario, alterar algunos de los determinantes de estas funciones. Contractibilidad, efecto ionotropo positivo o negativo. Retorno venoso, volumen en el sistema venoso, tono venoso.
Esto ustedes pueden utilizar, de hecho, como sinónimo de preload. Esto contractility, esto preload, esto afterload. ¿Qué pasa cuando usted modifica el preload? ¿Qué pasa cuando modifica el contractility? ¿Qué pasa cuando cambia el afterload? Así como tienen que ver esto. ¿Entienden? Pero le digo, en cardiovascular todo tiene una secuencia, todo tiene un sentido, todo tiene un orden. Y eso es lo más importante en esto. Está bien. Preguntas. ¿Todo bien? Tratando. Ay, un silencio sepulcral ahí. ¿Están asustados? Básicamente, entonces, una pregunta del examen es eso mismo. Básicamente, nos van a poner... Mira, te voy a resumir. En el examen tú no vas a ver esta vaina. Tú vas a ver cosas que se derivan de esto directamente. Tú vas a necesitar este conocimiento para saber cuáles son las adaptaciones cardiovasculares en los escenarios que te van a poner. Yo le dije, todo lo que nosotros estamos hablando, ustedes no van a ver nada de esto en el examen. Lo que ustedes van a ver son situaciones creadas por ellos, donde si usted no se sabe esto, usted no llega nunca. Por eso es que hemos insistido de que yo le he dicho mucho. Aquí, este es el primer examen probablemente que ustedes han tenido en su vida donde realmente lo que importa es lo que usted entiende. Yo le dije, todas las preguntas que ustedes van a ver en el examen son preguntas de comprensión. 2 y 3 botellitas por ahí de cosas directas, pero la mayoría comprensión. Usted sabe lo que está pasando, usted resuelve. Y esa es una de las grandes razones por las cuales todo el que sale del examen no tiene ni puta idea de cómo le fue. Porque lo que yo entiendo preguntas que están dirigidas hacia su entendimiento. Qué difícil que usted diga de que, esto es esto, mira, esto es esto. No, usted utiliza su conocimiento para llegar a la respuesta que a usted le parece que es la más probable. Yo le dije, en el examen ustedes no van a buscar respuestas, ustedes van a descartar qué puede ser y qué no puede ser. Por eso yo le insisto mucho de cuando hacen sus preguntas, cuando ustedes me responden una pregunta a mí, ¿por qué tú dices que es eso? Por eso ahorita cuando me estaban cuando estábamos hablando de las adaptaciones del afterload y los volúmenes sistólicos y diastólicos, le dije, si no me pueden explicar por qué usted eligió eso, no hizo nada. Aquí usted debe elegir las respuestas por criterio. Elegí esto, ¿por qué este y por qué descarté las otras? Fíjense que cada vez que hemos discutido preguntas generales, de cuando tenemos la pregunta tipo UWOL y tipo ambos, una de las cosas, de la primera cosa que yo le digo, no busquen respuesta, descarten, porque eso es lo que usted va a hacer en el examen. Yo lo digo desde ahora, usted nunca va a ver una pregunta en el examen, eso se lo aseguro 100%, que usted la va a ver y va a decir, esta es la respuesta. Eso no existe en esta vaina. Ahora en los bancos de preguntas, ustedes van a ver muchos tipos de preguntas, muchas fáciles, sencillas, bolsas, facilísimas, van a ver otras que son diabólicas. Pero en el examen lo que van a ver son preguntas de manejo, de entendimiento sobre todo. No más ni no menos. Dímelo, Robert. Que de hecho te medio interrumpí ahorita. Dímelo, creo que pasa. Hello. ¿Se murió? Yo creo que sí. No lo veo aquí. Pero está aquí, creo que pasa.